A punto de hundirse en el Congreso referendo contra adopción gay. 46 vehículos inmovilizados durante paro de taxistas. Presidente Santos advierte que no es posible dar más beneficios a educadores. No se puede precisamente tomar una actitud extorsiva. Advertencia del gobierno a jornada de protesta de guardianes del IMPEC. Con marchas arranca paro cívico indefinido en el Chocó. Cada 2 minutos se roban un celular en Colombia. A 39 se eleva el número de muertos que dejan las marchas en Venezuela. ¿Quién va a tener la victoria? Fernando Gaviria en la pelea. Fernando Gaviria la tiene. Fernando Gaviria. Segunda victoria del colombiano Fernando Gaviria en el Giro de Italia. Real Madrid está en la final de la Liga de Campeones pese a derrota con el Atlético. Buenas noches. A punto de hundirse está el proyecto que busca impulsar un referendo contra la adopción para parejas del mismo sexo y personas solteras, iniciativa de la senadora Vivian Morales. Luego de más de casi 10 horas de discusión, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se apresta a votar la iniciativa. Wilson Moreno, ¿cómo se ha desarrollado este debate en el Congreso? Buenas noches. Gina, buenas noches para usted y para todos los colombianos en el país. Pues han sido álgidas las discusiones aquí en la Comisión Primera de la Cámara. Argumentos a favor, argumentos en contra, el gobierno pidiendo que se hunda la iniciativa. Por lo que hemos sabido, por lo que hemos escuchado de los voceros de los partidos Liberal, Partido Conservador y el Partido de la U, la iniciativa se hundiría en los próximos minutos aquí en la Comisión Primera de la Cámara. Sin embargo, pues falta que voten por ahora todos los representantes y que se concrete esta votación. Veamos en el siguiente informe cómo se ha desarrollado esta álgida discusión aquí en la Comisión Primera. Como muy pocas veces ocurre, el recinto de la Comisión Primera de la Cámara no dio abasto para recibir a quienes querían participar de la discusión de este polémico proyecto que impulsa la senadora Vivian Morales. Primero se escuchó al gobierno que pidió hundir la iniciativa. Creo francamente que este referendo es inconstitucional y es inconveniente. Por lo tanto, la recomendación explícita del Ministerio es que esta iniciativa es inconveniente para los niños de Colombia. Luego llegaron quienes defendieron el proyecto. Les pido, en mi condición de vocero, de estos 2.300.000 colombianas y colombianas de carne y hueso que creemos en la democracia, que le den vía libre a este referendo, para que ese espíritu de soberanía popular. Y por último, los parlamentarios que en su mayoría pidieron archivar este referendo. Quiero decir, ¿qué fue lo que hizo Hitler cuando mandó a cuántos millones a los campos de concentración y exterminio? ¿5 o 6 millones? ¿Alguien me ayuda con la cifra? Bueno. ¿Por qué? Porque los consideró seres humanos de inferior categoría porque los arios alemanes eran superiores. Entonces él tenía el derecho de sacrificar a toda esta gente. Los promotores del referendo buscarán apelar ante la plenaria de la Cámara para que una comisión diferente a la primera vuelva a discutir el proyecto. Los promotores de la iniciativa pues convocaron para el próximo miércoles a una gran marcha de los 2.300.000 colombianos que votaron, que firmaron en favor de este referendo de la Comisión Primera. Pues estaremos muy pendientes de la votación que en contados minutos se escenificará aquí en el recinto de la Comisión Primera de la Cámara. Wilson Moreno, CMI La Noticia. Poco a poco se normaliza el servicio de taxis en Bogotá luego del paro que fue adelantado por los conductores en el día de hoy. Las autoridades inmovilizaron 46 vehículos por prestar servicio ilegal, 30 taxis fueron sancionados y una persona fue capturada. A las 8 de la mañana inició la movilización de los taxis desde 5 puntos de concentración en Bogotá. Yo vine a darle los santos óleos al transporte ilegal. Ellos deben desaparecer. Definitivamente Uber, más que todo UberX, nos tiene liquidados. La marcha transcurrió con normalidad, salvo algunas escaramuzas registradas en el norte de la capital, donde hubo intentos de bloqueos y agresiones a algunos taxistas que no se sumaron al paro. Se escucha que les tiran huevos, que de pronto le dañan el carro a uno o algo. Han habido unos brotes, pero los hemos controlado. Las marchas se reunieron en la carrera 30 con calle 26. Cerca de 5.000 personas continuaron la protesta hacia la Plaza de Bolívar. En medio de la movilización, se cuestionó que algunos taxistas pidieran vehículos por plataformas para luego entregárselos a la policía. Incluso, algunos usuarios de servicios ilegales fueron multados. Les voy a comentar, ¿no? Pedir el servicio de Uber también es una falta
al Código Nacional de Tránsito porque es un servicio ilegal. La jornada, que terminó sin desórdenes, dejó 30 taxis multados y varios vehículos inmovilizados por prestar servicio ilegal. Hoy Bogotá da un ejemplo de que se puede trabajar este tipo de protestas de manera tranquila. A esta hora hay relativa normalidad en la prestación del servicio de taxis en la capital. En el resto del país, en relativa calma, se vivió la jornada del paro de los taxistas en las diferentes regiones. Sin embargo, las protestas provocaron caos vehicular. Trancones por las principales vías de Medellín se presentaron debido a las 6 movilizaciones que realizaron los taxistas de la ciudad. Unos 1.800 taxis recorrieron a baja velocidad las calles para protestar contra la competencia de las plataformas de transporte. A pesar del malestar por los trancones, en Medellín la protesta de taxistas se vivió sin alteraciones de orden público. Durante las primeras horas de la mañana, cerca de 3.000 taxistas bloquearon las 4 vías de acceso a Cali desde municipios vecinos. Hacia el mediodía, recorrieron las principales vías de la ciudad en plan Tortuga. Finalmente, hacia la 1 p.m. el paro fue levantado en la ciudad tras un diálogo con las autoridades donde se comprometieron a luchar contra Uber y el transporte informal en las calles. 5 organizaciones sindicales de taxistas en Barranquilla protestaron hoy en la capital del Atlántico. En caravana se recorrieron las calles de la ciudad y al final un plantón exigiendo al gobierno el desmonte de las plataformas virtuales que prestan el servicio de transporte colectivo individual. Reclamando lo mismo que el resto del país, la salida de Uber, el control al mototaxismo y mejoras laborales, 356 taxistas de los casi 10.000 que circulan en el área metropolitana de Bucaramanga participaron pacíficamente desde muy temprano en la jornada de protesta nacional. En Manizales, el gremio de taxistas se unió al paro nacional, provocando que las 2 principales avenidas de la ciudad colapsaran debido al gran número de vehículos que participó de la movilización, pidiendo, además de acabar con la piratería en el transporte, el pico y placa para particulares en la ciudad. Cientos de taxistas desde muy temprano y sin importar la lluvia se concentraron en las principales vías de Cartagena en rechazo al transporte ilegal de pasajeros, el cual según ellos ha afectado sus finanzas. La manifestación se cumplió en orden pese al plan Tortuga que generó traumatismos en los puntos establecidos por los conductores. El presidente Juan Manuel Santos advirtió que le queda muy difícil al gobierno adquirir compromisos adicionales con los maestros debido a los recortes que ha tenido que hacer el Estado. Por su parte, la Federación de Educadores ratificó la orden de paro para mañana. Durante la jornada del Día de la Excelencia Educativa, el presidente Santos dijo que entiende las preocupaciones de 350.000 docentes de Colombia, pero señala que el gobierno viene trabajando con seriedad y compromiso para mejorar su situación laboral. Yo lamento profundamente, y todos creo que lamentamos esta decisión tomada por FECODE, porque los más perjudicados siempre son los niños, más de 8 millones de estudiantes, que son y deben ser la razón de ser de todo este esfuerzo. Insiste que permanece la voluntad de mantener un diálogo que permita llegar a pactos que beneficien a todos y advierte que no hay recursos para atender las solicitudes adicionales que hacen los maestros. En este aspecto es preciso hablar con toda la franqueza. La caída tan drástica de los precios del petróleo, dependíamos en un 20% de nuestros ingresos fiscales del petróleo. El año pasado recibimos 0, nos tocó ajustarnos el cinturón y nos tocó recortar el gasto. Y ese gasto se le ha recortado a todos los sectores, menos por una decisión mía, a la educación. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, mantiene la decisión de salir mañana a marchar a nivel nacional. Estamos a 13 horas de iniciar esta gran tarea de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en defensa de la educación pública. También cuestiona el hecho de que el presidente Santos diga que no hay recursos para atender las solicitudes que están haciendo. Le decimos al presidente de la República, hoy el balón está en la cancha del gobierno, hoy el señor presidente debe atender a la federación, así como nos atendió en la etapa de campaña electoral. El presidente de la República en su plan de desarrollo dice que Colombia en el 2025 debe ser la más educada, pero ¿cómo va a ser más educada si no hay presupuesto, si no hay para la jornada única, porque está haciendo con las uñas en todo el colegio, en todo el país, los colegios están cayendo, no hay alimentación escolar, no hay salario para los educadores, entonces ¿cómo quiere que Colombia sea la más educada en el año 2025 si no hay un presupuesto adecuado? El presidente invita a retomar el diálogo y llegar a acuerdos que atiendan las necesidades más sentidas de los docentes y pide responsabilidad.
El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, solicitó al sindicato del IMPEC levantar de inmediato la operación Reglamento que adelanta desde hace un mes. Advirtió que no se puede extorsionar al gobierno con el cierre de las cárceles. Que se levante de inmediato la operación Reglamento que adelanta el sindicato del IMPEC. Fue el llamado que hizo el ministro de Justicia al cumplirse un mes de estar cerradas varias cárceles, hechos que está congestionando las unidades de reacción inmediata en Bogotá y Bucaramanga. Desde días pasados se logró precisamente una implementación de 70.000 millones en una adición presupuestal que permite la creación de más de 1.000 plazas que llegan a consolidar la planta de personal del IMPEC. Agregó que se ha cumplido lo pactado con el sindicato del IMPEC y que no pueden seguir extorsionando al gobierno con el cierre de cárceles. No se puede precisamente tomar una actitud extorsiva. Los custodios no pueden volverse igualmente delincuentes extorsionando al Estado, porque el Estado está cumpliendo y además ellos tienen unos deberes legales y constitucionales. Hecho que generó una reacción del sindicato, afirmando que continuarán con el cierre de establecimientos penitenciarios. Bueno, en las cárceles del país no vamos a recibir internos, no vamos a trasladar los internos a las remisiones a audiencias judiciales, excepto las médicas, y no vamos a tener atención al público porque vamos a estar en asamblea informativa protestando por este gobierno nacional indolente. El ministro afirmó que si no cumplen con sus deberes, pedirá la intervención de la Fiscalía y la Procuraduría. Y entre tanto, los sindicatos que representan a los cerca de 800.000 trabajadores estatales anunciaron que entrarán también en cese laboral a partir del martes 16 de mayo. Buscan exigir que les paguen el incremento salarial de este año. Adicional al paro de profesores anunciado para mañana jueves 11 de mayo, 3.000 trabajadores del ICBF también se movilizarán y desde hoy entraron en cese de actividades 2.000 empleados del Ministerio de Trabajo. Nosotros solicitamos la nivelación salarial. De todos los ministerios, el Ministerio de Trabajo es el que menos gana dinero, es el que la cenicienta de todo el Estado. Y nosotros hemos pedido que nos paguen igual a todos los funcionarios del Estado. El próximo martes 16 de mayo entran a paro trabajadores de Impuestos y Aduanas DIAN, Poder Judicial, Azonal Judicial, Medicina Legal, Asambleas Hospitalarias, Operación Reglamento en el IMPEC, otros ministerios y el SENA. Este gobierno ha venido dándole a los trabajadores lo angosto del embudo y lo ancho para los empresarios. Este año hay que recordar que los impuestos a los empresarios han sido rebajados con la reforma tributaria. Entonces, en estas circunstancias, el gobierno, el presidente Santos, ha animado el paro que va a ser todo un éxito a partir del día de mañana. 800.000 trabajadores pedirán ampliación de las plantas de personal y un incremento salarial para 1.250.000 empleados. El último gran paro nacional estatal fue en el año 97. En el gobierno del presidente Samper. Según FECODE, habría una desfinanciación de más de 600 millones de pesos en el salario de los docentes, así como también hacen falta recursos para la alimentación y el transporte de los estudiantes y para mejorar la infraestructura de los colegios públicos. Y miles de chocuanos salieron a marchar como inicio de un paro cívico que comenzó hoy en ese departamento. Aseguran que el gobierno no ha cumplido con las promesas de inversión para la región. Pasados 9 meses del anterior paro indefinido en el Chocó, el cual duró 8 días y de negociar los 10 puntos del pliego petitorio con el gobierno nacional, los chocuanos vuelven a parar el departamento. Hemos extractado alrededor de 6 puntos que son claves para nosotros continuar tranquilos el trabajo en las mesas. Miles de personas se reunieron en las calles de la ciudad de Quibdó para protestar a lo que según ellos es un abandono estatal. Se ponga los pantalones, se ponga serio y es un buen gobierno, no un gobierno corrupto que siempre quiere para el bolsillo, para el bolsillo, para el bolsillo y el Chocó donde queda. Por su parte, la senadora Piedad Córdoba acompañó la marcha y habló sobre la situación que en materia de seguridad vive el departamento. Es un departamento que lo que ha sido saqueado permanentemente, al que se le incumple permanentemente. Es increíble que tantos años exigiendo la carretera Medellín-Quibdó y esta es la hora que ni siquiera la han terminado, el acueducto tampoco, pero lo peor ahora es la guerra a la que están sometiendo al pueblo chocuano. Banderas izadas, comercios cerrados y calles desoladas es el panorama en la capital del Chocó en el primer día del paro cívico. Tenemos el comercio totalmente cerrado, apoyando esta justa causa que para mí
Es increíble, es insólito que un pueblo como el Chocó tenga que hacer este tipo de marchas para reclamar salud, para reclamar agua, para reclamar energía, cosas que son vitales. Como respuesta en Bogotá, el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, manifestó: creo que es un tema de que la comunidad aproveche y se entere muy bien de todo lo que está haciendo el gobierno. Vamos a dejar interconectado todo el agua en las cabeceras de todo el departamento del Chocó. La terminación de las vías que conducen a Medellín y a La Virginia y Pereira. Faltan 23 kilómetros para poder llegar de Pereira a Quibdó y faltan 47 kilómetros, cerca de 720.000 millones de pesos que termina de costar esa vía. Por ahora continúa siendo indefinido el paro en el departamento del Chocó. Y la Fiscalía General abrió investigación para determinar la autoría de varios panfletos amenazantes que han sido enviados a jueces y defensores de los derechos humanos y que son firmados por un grupo denominado Autodefensas Gaitanistas. Atemorizados se encuentran los jueces de ejecución de penas, líderes sociales y defensores de derechos humanos ante la circulación de un panfleto de carácter amenazante en el que se les declara objetivo militar por parte de un grupo autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En el panfleto se declara objetivo militar a quienes defiendan a integrantes de las FARC o a reclamantes de tierras. Al respecto, la vicefiscal general aseguró que se dio la instrucción de abrir de oficio una investigación para dar con el autor de esas amenazas. Para la Fiscalía General de la Nación es inaceptable que se quiera callar la voz de los defensores de derechos humanos y que inmediatamente hemos tenido conocimiento de la noticia, hemos dispuesto la apertura de las correspondientes investigaciones para que en el menor tiempo posible se conozca el autor de estas amenazas. Por su parte, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, afirmó que esta situación es grave y solicitó a la Fiscalía resultados inmediatos. Hoy se conocieron cifras alarmantes sobre el aumento en el hurto de celulares. En los primeros 4 meses del año se robaron 424.000 móviles. Según las autoridades, cada 2 minutos se roban un celular en Colombia. De acuerdo con Asomóvil, cada mes se roban 106.000 celulares en promedio. De seguir a ese ritmo, al final de año serán hurtados 1.300.000 celulares. Desde el 2015 al 2016 hubo un incremento del 18% del hurto de celular. Y en lo que va corrido de este año, de enero a abril, comparado con el 2016, hubo un incremento del 15%. Entonces reiteramos, las medidas que toman las empresas de telecomunicaciones solas y aisladas no pueden resolver el problema. Se necesita que las autoridades actúen con mayor vehemencia. Por su parte, el comisionado experto de la Comisión de Regulación de Comunicaciones habló de las medidas que se han implementado. Generamos una cantidad de medidas distintas relacionadas con identificar, por ejemplo, celulares inválidos, celulares no homologados, el registro también, digamos, distintas características que nos permitieran llegar a concluir que un celular pudo haber pasado por alteración. Finalmente, Asomóvil hizo un llamado para que las autoridades refuercen los operativos en contra del hurto de celulares. Y mucha atención porque se hundió el referendo contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo y personas solteras. Vamos en directo a la Comisión Primera de la Cámara, ya está nuestro corresponsal. Adelante, Wilson, con la información. Santiago, buenas noches de nuevo. Pues aquí los saludo desde la Comisión Primera de la Cámara, donde hace pocos minutos se votó este polémico proyecto. Pues con 20 votos a favor y 12 en contra se acaba de archivar este proyecto que no le daba la oportunidad a parejas del mismo sexo y a personas solteras de poder adoptar. Fue una discusión ardua. El gobierno había pedido también el hundimiento de esta iniciativa que ha sido liderada por la senadora Vivian Morales. Sin embargo, al final los miembros del Partido Liberal, colectividad a la cual pertenece Vivian Morales, pues también le dieron la espalda. El Partido Conservador votó prácticamente a favor de que se hundiera la iniciativa y el partido de la U hizo lo propio. El partido Cambio Radical votó en favor de que continuara esta iniciativa, su transcurrir en el Congreso. Sin embargo, al final fueron mucho más los votos que permitían que se hundiera esta iniciativa aquí en la Comisión Primera de la Cámara. Tendremos todos los detalles en nuestra emisión central de las 9:30. Sigan ustedes en estudio. Muchas gracias, Wilson. Pues 20 votos en contra, 12 a favor y se hunde este referendo. Más información pues vamos a tener en la emisión central. Así es, gracias por su compañía. Nosotros nos vamos a las 9:30 más CMI. Y a las 8:30 la información internacional, los esperamos.